Veamos las cualidades que hacen que este tipo de recurso educativo se define o se distingue de otros. Autocontención. Por sí solo debe ser capaz de cumplir con el o los objetivos propuestos. Un OA no se planifica para una clase con un enseñante presente, sino para el aprendizaje autónomo de cualquier persona en el momento en que decida acceder a él. Ello implica que contendrá instrucciones y lenguaje preciso y claro adaptado al público al que va dirigido. Un aspecto no menos importante vinculado a esto es que deben ser motivadores. Nada obliga al usuario a permanecer en nuestro objeto. Puede irse en cualquier momento y abandonar esta tarea, ya que es totalmente voluntario. Por todo lo dicho, se aconseja usar poco texto, imágenes claras que expresen lo que se quiere comunicar y elementos multimedia como animaciones, videos, sonidos, entre otros. Otra sugerencia propia de que el objeto sea autocontenible es no vincular páginas externas dentro del objeto, pues esto saca al usuario del objeto de aprendizaje. Por ello, se aconseja no anclar la temática en un año y en un lugar. Por ejemplo, en vez de poner "este año se decretó el Año Internacional de la Agricultura Familiar", se aconseja escribir "el 2014 se decretó como el año". De esta forma, se evita anclarlo en un tiempo. Usabilidad. Los OA deben poder ser usados por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado. Es decir, hablamos de la cualidad del recurso de ser sencillo de usar porque se facilita el acceso a la información presentada, descarga rápidamente la información y presenta funciones y menús sencillos, por lo que el usuario encuentra satisfechas sus consultas y cómodo su uso. Interoperabilidad es la capacidad de poder utilizar el recurso en otro contexto y situación, es decir, dentro de un sitio con un cierto conjunto de herramientas o sobre otras plataformas que entiendan cómo alojar el recurso. Por lo tanto, debe manejarse en base a estándares y lenguajes comunes de programación y distribución de contenidos. Durables. Se trata de la capacidad de, por un lado, trascender a la evolución de la tecnología sin necesidad de reconceptualizar, reconfigurar, reescribir el código o rehacer el recurso educativo. Y por el otro, como decíamos antes, no anclarse a un momento dado, sino presentar contenido que pueda ser abordado más allá de las circunstancias temporales y hechos puntuales. Reutilizables. Esta cuestión es fundamental. Los OA son recursos educativos abiertos que deben facilitar su reutilización. Incluso hay quienes hablan de OAR como denominación a este tipo de recursos, objeto de aprendizaje reutilizable. El diseño de los OAR tiene el propósito de crear pequeñas unidades de contenido que puedan ser combinadas y reutilizadas en diferentes cursos. El diseñador debe tener siempre presente esa cuestión. Siempre. El OAR debe poder ser reutilizado en el contexto del aprendizaje soportado por tecnologías. Entonces, este se podrá contextualizar fácilmente en función de las necesidades específicas del proceso de enseñanza-aprendizaje y es adaptable a las necesidades de un determinado curso, unidad, temática o carrera. Para esto debe ser flexible, o sea, se puede modificar y actualizar con facilidad y accesible e interoperable, independiente de las tecnologías utilizadas y de los sistemas operativos multiplataforma. Característica antes mencionada. Si un OA llamado OAR u OA no es reutilizable, no es un OA, es otra cosa. Efectividad. Hablamos de la precisión y plenitud con la que los usuarios alcanzan los objetivos. Esto implica a la coherencia entre propósitos y logros y la pertinencia pedagógica de los temas y de la contextualización de los mismos. Portabilidad. Compatibilidad con varios soportes. Ser interoperable, es decir, que su estructura debe estar basada en lenguaje de programación XML y contar con estándar SCORM que permita su uso en distintas plataformas. En este sentido, es siempre funcional y útil apostar a los estándares, es decir, a lo que se usa en educación. Actualizable y secuenciable. Su estructura deberá permitir incorporar nuevos contenidos, modificar los ya existentes y o posibilitar la secuenciación. Se pueden combinar con otros OA en un mismo contexto de enseñanza para abordar temas más amplios. Al momento de diseñarlos, debemos considerar las metáforas que explican el funcionamiento de los OA, la metáfora LEGO, la del enlace molecular, entre otras, que definen el objeto de aprendizaje como parte de un todo, pero con importancia propia.
Brevedad y síntesis. Si lo consideramos una cápsula de conocimiento, la utilización de recursos mínimos necesarios para alcanzar los objetivos sin necesidad de saturación es clave. Hablamos de pocos objetivos, contenido atomizado. Se deben alcanzar los objetivos propuestos, que deben ser pocos y acotados mediante la utilización de recursos necesarios sin extender ni alargar temas y sin dejar de lado la profundización en el tratamiento de las problemáticas. Se trata de producciones breves, por lo tanto, el recorte temático debe poseer sentido en sí mismo. Duración. De la mano con el punto anterior, se recomienda que su recorrido fluctúa entre 10 a 20 minutos. No se trata de una medida absoluta, ni mucho menos. Licencias. Son abiertos, por lo tanto deben cumplir las 5R, las libertades de los REA. Reutilización, revisión, reorganización, redistribución y retención. Recordemos, reutilización es reutilizar el contenido en su forma literal. Revisión es adaptar, ajustar, modificar o alterar el contenido. Reorganización, combinar el contenido original o revisado con otro contenido para crear algo nuevo. Redistribución, compartir copias del contenido original, sus revisiones o sus remixes con los demás. Y retención, la posibilidad de continuar utilizando el contenido original o su nueva versión del mismo. Es por esto que debe tener una licencia abierta que permita la mayoría, si no todas las libertades, al tiempo que los materiales que conformen el OOA sean también abiertos y estén debidamente referenciados. Accesibilidad. Deben estar indexados para una localización y recuperación más eficiente, utilizando esquemas estándares de metadatos. Metadatos son datos que describen otros datos. En general, un grupo de metadatos se refiere a un grupo de datos que describen el contenido informativo de un objeto. Son el alma del OA. Los metadatos son importantes para la recuperación de información en la web, sobre todo en la web semántica, en la que estamos hoy, y más aún cuando buscamos recursos que están almacenados conjuntamente con otros. Así surge la necesidad de que cada recurso sea descrito para facilitar la búsqueda y sobre todo para que sean encontrados de forma más fácil. Todo recurso en Internet debe tener metadatos que funcionalmente se resume en el título del recurso, el autor, el idioma, los objetivos, la licencia, el resumen, la fecha de creación, el tipo y los destinatarios.